Bueno, atención con esta nota. Vamos a hablar de madres que se plantan, así lo decimos. Vamos a hablar con Karina Prieto. Ella es mamá de Juan Cruz, un nene de 8 años que tiene síndrome de Asperger. Ella desde 2018 y luego de años y años de buscar un diagnóstico y tratamiento acertado, comenzó a tratar la patología del niño con aceite de cannabis y ahora su vida cambió para siempre. Vamos a hablar con Karina Prieto y le damos la bienvenida. Hola Karina, ¿cómo estás? Te saludamos Beba, Martín, Andy, Hernán y Mica. Bueno, hola, buenas noches a todos. Y nada, todo bien acá. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo te trata este 8M? La verdad que bastante movilizante y bueno, y entender por ahí como que vuelven a tener como un valor más significativo quizás que otros años, este día en particular. Totalmente. Me gusta este nombre de madres que se plantan. Eso iba a decir. Bueno, pregúntale, Mica. Me gustaría saber de dónde surge, cómo surge ese nombre. Bueno, Juan Cruz hoy ya tiene 15 años. Ah, perdón. Cuando arrancamos por el 2018, él era bastante pequeño y este grupo de mujeres surge en un contexto donde, digamos, las plantas de cannabis estaba totalmente criminalizada. Nosotras decidimos poner la cara y el cuerpo y en ese momento ir a la justicia federal a decir, bueno, nosotras tenemos plantas en nuestras casas, nada, que la justicia nos diera un marco legal o alguna respuesta frente a lo que veníamos pasando todos los días, entender el tener una planta, entendiendo que era un contexto de país y una ciudad bastante particular, por aquel entonces y por ahora, ¿no? Y un poco así, surge madres que se plantan, como decir, bueno, nada, acá estamos, o la cárcel o alguna respuesta frente a lo que hacíamos. Desde ese momento, ¿han tenido algún caso concreto de problemas con la justicia, con la policía, o simplemente es la amenaza de sentirse indefensas legalmente en este caso? A ver, nosotros, lo que hay que entender es que en el momento que nosotros empezamos a transitar lo que es el mundo del cannabis, que pareciera, digamos, que no son tantos años, pero totalmente cambió, digamos, el contexto y la coyuntura. En aquel entonces tener una planta de cannabis significaba, digamos, nada, un delito federal, sí, que hoy mismo lo sigue siendo si no tenés un reprocan y un montón de cuestiones. Entonces, digamos, en aquel entonces, digamos, tener una planta, tener un aceite, tener un goteo, cualquier cosa, sumaban, digamos, años de cárceles. Y hoy, bueno, un poco de vuelta nos volvemos a poner en ese lugar de situaciones por ahí diferentes. Desde el momento en que la ministra se sienta en un estudio y hace esas declaraciones, como que uno vuelve a tener un montón de miedos. Nosotras personalmente dimos la cara, nos presentamos, digamos, intentamos ponernos, como quien dice, a derecho, pero hay un montón de personas que pertenecen al movimiento canábico que por ahí no son madres, que no tienen chicos especiales o no tienen acceso a un reprocan, que sí, que siguen siendo criminalizados. ¿Están, Karina, en algún diálogo actualmente con algunas ramas del gobierno nacional, digamos, en el marco de estas modificaciones del marco legal, que tiene que ver no solamente con la producción de cáñamo y cannabis, sino también en el registro del programa cannabis, el ReproCam? No, a nivel nacional no hay ningún tipo de diálogo. O sea, solo lo que sale por ahí en los medios y la verdad que es algo que hoy no está en agenda. Entonces no hay diálogo con nadie a nivel nacional. Claro. Y bueno, para explicarle un poco a la gente, porque la gente también tiene demonizada la planta, muchísima gente cree que decir marihuana es sinónimo de droga o decir cannabis es sinónimo de droga. Y por ahí explicar, primero, qué es una planta, pero segundo, qué es para ustedes la planta de cannabis como madres. Bueno, acá voy a ser bastante autorreferencial. En mi caso particular, cuando arrancamos por el 2017, Juan Cruz estaba diagnosticado con un autismo, cosas simples como era sentarse a comer, que yo siempre digo que cuando uno tiene un niño, qué sé yo, está embarazada o va a ser mamá,
sueña con o llevarlo a fútbol o a ballet o a hacer algún deporte. Jamás pensá que tu máximo objetivo o que vas a querer que se siente a comer o que frene o que pare. Y frente a ese diagnóstico, lo primero que me decían era o respiridonas y tratamientos terapéuticos, y uno un poco fue haciendo todo ese camino. Y llegamos al aceite, yo totalmente desconociendo de lo que era la planta de cannabis, lo que era un gotero, y cuando probé llena de dudas y llena de incertidumbre y de temores, y la verdad que lo que logramos con Juan fue bajar su ansiedad, que pudiera conectar y lograr cosas que no podía hacer antes de la planta. Muchas veces lo que se dice que es una cuestión subjetiva de las madres, las personas que pasamos por estas cuestiones, pero la realidad es que todo lo que yo estoy diciendo de manera muy resumida fue presentada en las justicias, historias clínicas, antes, después del cannabis. Inclusive hay fotos de una mirada que no había y de una mirada que luego hubo. Y el cannabis es eso, es calidad de vida para Juan, para mí, para mi familia. Es tener una vida, básicamente. Claro. ¿Por qué crees también que en la actualidad, entonces, se sigue estigmatizando tanto el uso del cannabis medicinal o del hecho de tener una planta o tener el ReproCam en ese sentido? ¿Por qué crees que hay tanta resistencia también, por otro lado, al margen de la lucha que por ahí ustedes emprenden? A ver, lo que tiene que ver la bandera que en su momento levanté y levanto con otras madres, tienen que ver específicamente con nuestros hijos y con el cannabis medicinal, y lo que siempre se nos exige es evidencia científica, claro, que es lo que por ahí se paran desde ese lugar para demonizar y decir que no a aquellos que están en contra. Y lo que creo que hay una resistencia, no sé si es, no quiero decir, digamos, algo, que el prohibicionismo también tiene algunas sus ganancias y que el prohibicionismo también trae otras cuestiones. Bueno, y cada vez se ve que conviene que esté así. No hay una respuesta concreta porque, digamos, se fue avanzando en las leyes, se hizo un decreto, porque el ReproCam es un decreto, no es una ley, pero nunca, digamos, se trata de la cuestión de fondo, que básicamente la planta está fragmentada, porque, digamos, el CBD, si vos vas a una farmacia tenés aceite de CBD que se venden, que vos lo podés comprar, pero cuando lo sacás de ahí, nada, termina siendo ilegal. Claro, claro. Sí. No es un porqué, es un con quien vos te sientes, porque cuando hablas con los legisladores todos están de acuerdo con la lucha y que hay que seguir avanzando, pero cuando vos te retirás y tienen que levantar la mano, después no están. Claro, claro. Existe, perdón, sí, como sí, para darle un marco también científico a todo esto, y cuando hablabas de la prohibición, quien descubre también todas las propiedades químicas que tenía es Rafael Meyulán, y lo que él descubre es todas estas propiedades, y obviamente ahí también estuvo prohibido, y fue más o menos en los años 60 que esto ocurrió, y cómo él lograba hacer todos los estudios, también los hacía de manera prohibida. Y los efectos eran muchísimos, en muchísimas, infinidad de patologías que padecemos los humanos, no solamente en el caso que nos está contando Karina. Y tiene que ver también los cannabinoides que tiene esta planta. Y hay algo muy importante a decir. Nuestro cuerpo tiene un sistema cannabinoides, así como tiene el sistema nervioso, como tiene el sistema respiratorio, y la planta responde automáticamente a ese sistema. Por lo tanto, es algo mucho más grande de lo que nos podemos imaginar y mucho más para estudiar. Por supuesto, yo no tengo los conocimientos específicos para contarlo, pero sí lo puedo decir a grandes rasgos que el aceite de cannabis, la planta de cannabis, responde a todos los niveles en el cuerpo, responde al dolor, responde también al sistema nervioso central. Por eso es tan importante poder tratarlo de manera medicinal. Por ejemplo, recién cuando tu compañero decía, ¿por qué crees que lo prohíben? Digo, bueno, ponele que en los niños son menores y la responsabilidad va por los padres y las madres, pero hay infinidades de adultos mayores que lo usan mucho para el sueño y para el dolor. Entonces, voy a decir, ¿desde qué lugar le prohibís a una persona
que ya hizo un recorrido, que ya está grande, qué puede tomar o qué no, si está diciendo a mí esto me hace bien, a mí esto me alivia, me calma el dolor, porque hablamos siempre de los niños, pero el aceite también se usa mucho en los adultos mayores. Sí. Y por supuesto, esto de que va directamente al dolor es sumamente importante porque más allá de las pastillas que podemos tomar y que también son legales, pero no dejan de ser drogas, el aceite de cannabis o el cannabis cuando se consume va directamente al dolor y eso es lo que calma. Chicos, no sé si... Sí, no, yo te quería consultar, Karina, ¿qué sentís cuando la escuchás justamente a la ministra de Seguridad de Nación diciendo que muy livianamente va a volver atrás, va a rever todos los ReproCan que se han otorgado, criminalizando por ahí a los usuarios, una persona que tiene una plantación lo trata como si fuese un narcotraficante, y siendo vos que encontraste una solución, una herramienta para poder mejorar la salud de tu hijo? Yo con todo respeto creo que, bueno, que primero que la primera reacción fue así como de susto, ¿no? Y la segunda como de mucha desinformación, porque en realidad lo que, cuando dice encontraron viveros con, no sé, 180 plantas, de bueno, hay ONG que pueden plantar hasta, digamos, pueden plantar por pacientes 9 plantas y algunos superan los 150 pacientes, las organizaciones, digamos, serias. Acá en Rosario, de hecho, hay una que digamos que tiene un montón de asociados. Entonces, sí, bueno, no es delirante, porque el aceite y el producto de algún lado tiene que salir, en nuestro caso, ¿no? Del aceite medicinal. Después que asusta, nosotros de madres que se plantan siempre tratamos de tener todos los papelitos al día, con lo que implica, ¿no? Dentro de una G tener todo al día, y digo, bueno, no hay información, ella te tira eso, pero después buscan un boletín y no hay nada, y no sabe cuáles van a ser las reglas, y lo más... desde nuestra mirada, lo más preocupante es que, bueno, antes las personas cultivaban, eran anónimas y sí, podían ser perseguidas, pero vos no sabías si tenían o no plantas en sus casas. Hoy hay un registro y digamos que desde el Ministerio de Seguridad se está diciendo que van a registrar cada ReproCan, cada permiso, digamos, y genera un poquito, no sé si la palabra es miedo, pero hace ruido. Claro. Claro. Totalmente. Bueno, vamos a invitar a los oyentes, a quienes estén del otro lado. En airedigital.com hay una nota también que desarrolla un poco lo que estamos hablando con Karina, el rol de las mujeres en la lucha por el cannabis medicinal. También recomendamos que puedan ingresar a leerla porque en airedigital.com, nuestro sitio web de noticias, tenemos un apartado especial por el 8M. Y tenemos estas informaciones porque algunos oyentes nos consultaban. Bueno, tenemos esta nota también para que puedan conocer la historia de Karina y también estas temáticas que son tan importantes, ponerlas de relieve también, ¿no? Sí. Al margen de cualquier debate, discusión o situación, creo que siempre está bueno hablar de esto y ojalá que se pueda seguir avanzando realmente y que no retrocedamos también, ¿no, Karina? Entender que, digamos, nosotros cuando arrancamos hablamos 2016, 2017, 2018 nos judicializamos por tener hijos, digamos, con condiciones diferentes y encontrar en la planta respuesta que en otro lado no lo encontrábamos, digamos, que no fueran tan invasivas. Juana tiene 15, pero a mí me hablaban de darle Respiridón a los 4, Claro. a los 4 años. Y entonces entender que, bueno, que hoy avanzó el tiempo, en apariencia avanzan las leyes, pero el temor sigue siendo el mismo, el producto sigue sin estar, y en poder plantar muchas personas encontramos parte de nada, de calidad de vida y de tranquilidad en nuestro día, en nuestra diaria. Y también, digamos, en esto de mezclar todo, nada, cuando terminamos perdiendo un montón de personas que realmente nos atraviesa esto desde adentro. Porque vos decís, ¿y por qué estás acá? Y estoy acá porque la verdad que a Juan le mejoró muchísimo su vida, pero muchísimo, donde de tener un autismo severo, hoy se le dice que tiene un Asperger, donde lo que yo cuento está todo documentado con sus médicos de cabeceras que lo atendían en su momento, con los médicos que decidieron, cuando empezamos esta causa judicial, hacer un seguimiento. Y vos decís, bueno, pasan los años y seguimos estando acá, digamos, sin nada claro, porque yo mañana sucede algo y no sé, no estoy más, y mi familia no va a saber dónde sacar un gotero seguro.
Y la Claro. única seguridad hoy es, nada, tener una planta. Si un Estado no regula, si no hay supervisiones y vos vas a un médico y te dice, bueno, el aceite te va a hacer bien, probá porque te va a aliviar. Y vos salís del consultorio y decís, bueno, ¿y ahora de dónde sacó el aceite? Claro, claro. Claro, no, y sin dudas también saber la proporción del aceite que estás tomando y para cada patología tiene una proporción, entonces es importante tener toda Nosotros, esa información también. nosotros este año, con mucho esfuerzo, desde la asociación, que logramos armarla, porque hay mucha gente que cree en esto, que colabora y que realmente científicos que se han involucrado, logramos hacer una tanda de un aceite de CBG, por única vez, logramos testearlo, y nada, y lo tuvimos que entregar cuando la idea era ver si se podía hacer algún ensayo y que realmente alguien dijera, sí, esto está bien o esto no está bien, con proporción, todo lo que van pidiendo, te van exigiendo, y la verdad es que no se pudo hacer porque no había reglas claras. Se entregaron, se regalaron y ahí quedó a mitad de camino una experiencia que había gente de ciencia involucrada y había más, un montón de cosas que se logró, digamos, desde acá. Ujú. Claro. Claro, al desconocer todos esos argumentos, porque no es algo improvisado, es algo que ha llevado años de investigación, la palabra y la trayectoria de un montón de especialistas en la materia, de estudios también que giran en torno a la legislación, al derecho. Pareciera que esto es más como un capricho ideológico, y lo vamos a decir así con todas las letras, más que un argumento realmente, porque que es un poco lo que se criticaba, ¿no?, de antes, que las cosas se hacen por capricho, por ideología, y no tanto por un argumento. Y esto es como un retroceso severo, porque es un impacto que han tenido ustedes de un día para otro. Y las contradicciones que hay, Claro. porque de educación ahora se dice que vos, por ejemplo, para tener un ReproCan asociativo tenés que tener un médico con una diplomatura. Está bien, uno logra conseguir todo eso, conseguís el médico con la diplomatura, el médico te hace la receta. Y a uno, digamos, en el mundo de la discapacidad, cuando vas a un neurólogo o a un clínico, como que te sugieren que pruebes con aceite de cannabis, pero te vuelvo a repetir, vos salís del consultorio, salvo que estés dentro del circuito o que estés metido en esto, no tenés idea de dónde sacarlo, volvés a lo mismo, o vas a internet, o un amigo te dijo, o, ¿entendés? Digo, entonces es como que está lleno de contradicciones, porque hay un Estado que manda a los médicos a hacer una diplomatura para poder tratar con cannabis, pero a la vez no hay de dónde sacar el producto, y pareciera que el producto aparece mágicamente, y en realidad el producto sale de una planta, la que está todo el tiempo en cuestionamiento. Exactamente. Claro. Bueno, Cari, muchísimas gracias. No sé si quedó alguna pregunta pendiente. Yo, reiterando, bueno, que hoy es el 8M, un día tan importante para las mujeres, estaba leyendo la nota y en una parte dice que las mujeres son el eslabón más débil en la cadena del narcotráfico, y quería preguntarte qué sentís cuando escuchás que las definen así, digamos, y cómo también estás viviendo este día. A ver, o sea, yo no, digamos, lo que voy a decir acá es no sé si es tan certero, pero digo, creo que las mujeres son el eslabón más débil en esto. Primero porque cuando uno habla de narcocriminalidad, te vuelvo a repetir, se pone todo en una misma bolsa, digamos, pero a veces cada situación es un mundo distinto, y muchas mujeres, que no se justifica, a veces entran en esto porque terminan quedando, sobre todo en situaciones, digamos, donde se quedan solas con chicos y son pobres y no pueden salir a trabajar por distintas razones, digo, es como nada. Según donde uno vive, según lo que uno le toca vivir, digamos, las mujeres siempre son el eslabón más débil en esto. Me pierdo las palabras, chicos, porque nada, uno da muchas batallas y se sienta en muchos lugares y el tiempo desgasta y también enseña que uno debe cuidarse por ahí en las cosas que dice, pero creo que en esto somos muy vulnerables desde un montón de lugares. Sí, totalmente. Y en este tema en particular. Claro. Sí, además estamos hablando de la vida de sus hijos, ¿no? Entonces es mucho más difícil todavía, porque por ahí una, desde la militancia, desde otra posición es mucho más fácil hablar que siendo madre, ¿no? Sí, y también las herramientas que te va dando la vida, porque nosotros, digamos, yo me puedo sentar y estar acá hablando con ustedes, digamos, después de un recorrido larguísimo y un trabajo, digamos, que
que me avala y un montón de situaciones, pero hay un montón de mujeres que quizás en esto ni siquiera pueden salir a decir, che, mira, yo estoy plantando para la medicina de mi hijo, o estoy plantando para ayudar a, no sé, a mi mamá, a mi tío, a quien fuera. Claro. Digamos, es como, vuelvo a decir, todas esas contradicciones que tiene el mundo del cannabis y que vos vas a ver siempre mujeres dando la cara. Difícilmente encuentre alguna organización, no porque no estén, sino porque, digamos, hoy ser mujer y ser madre quizás habilita a decir, bueno, sí, yo estoy llevando adelante esta lucha, nosotros tenemos planta de cannabis, nosotros estamos apuntando a hacer esto, pero porque nos pone en otro lugar, vuelvo a decirte, por ser mujer y por ser madre, damos la cara, ponemos el cuerpo, y ahí ya empieza, digamos, como una cosa extraña también, sobre todo en el mundo del cannabis. Vos fíjate que cada noticia que sale relevante tiene al frente a una mujer. Y que hoy estés haciendo esta nota es muy importante, realmente. Te agradecemos por eso. No sé, yo vuelvo a decir, yo levanto mi bandera, la levanté un día por una personita llamada Juan Cruz, y en ese camino empecé a darme cuenta que había un montón de otras personas y de otras mujeres y de otras personas que padecían dolencia y que en esto encontraban una solución y se transformó colectiva. Trajo muchas cosas lindas, pero nada, también trajo otras que no eran tan lindas. Yo en esta ciudad tuve que mudarme y un montón de situaciones por haber hecho visible, y nada, por eso por ahí me cuido mucho en las palabras. Está perfecto, está perfecto. Bueno, Cari, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Karina Prieto, integrante de Madres que Plantan, el rol de las mujeres en la lucha por el cannabis medicinal.